sin darnos cuenta, esto es como un poco la heroína, ¿no? Que tienen niveles de tolerancia. Sin darnos cuenta nos van empujando poco a poco. Yo, que voy a cumplir 60 años ya el año que viene, yo recuerdo perfectamente cuando se colocó la primera cámara de vídeo en la calle, para no sé qué cuestión, y se armó un pifostio tremendo, ¿no? Se armó un pifostio tremendo donde intervinieron juristas, el colegio de abogados, se hablaba si era constitucional o no, si atentaba contra la libertad personal y tal. Una cámara de televisión en la calle. Es que ahora mismo vivimos rodeados de cámaras por todo, y era hace 2 días. Es decir, lo alucinante es lo rápido que va todo, ¿no? Ahora vivimos rodeados de cámaras por todos los lados. Y lo vemos constantemente en los medios de comunicación cuando vemos, yo qué sé, que ha habido un atraco o cualquier cosa y salen cámaras del tío estuvo aquí, hasta en esta gasolinera, se puede seguir el rastro perfectamente. Es decir, todo eso ha pasado y aquel debate no sé dónde quedó. O sea, estamos caminando hacia el gran hermano que planteaba George Orwell. Hay uno de los que están ahí que me contó, no sé si está en el libro, Josep Fontana, me contaba que el problema era que George Orwell se había equivocado de año. No era 1984, sino que era 30 años más tarde, 2014. Estamos viviendo una realidad muy parecida, o sea, completamente mediatizados, completamente controlados, y donde, por ejemplo, cuando se hacen estos decretos ley de abolición de los derechos, por ejemplo, que le llaman reforma laboral, pero ¿qué reforma laboral? Es abolición de los derechos de los trabajadores de un plumazo, pero ¿quién les ha votado para que hagan eso? Cuando hacen eso, bueno, para evitar la respuesta, entonces vamos a hacer leyes de secuestro y apaleamiento de la libertad ciudadana, ¿no? Sacan cosas como que cualquier policía podrá secuestrar una cámara si entiende que se está cometiendo un delito, pero es que antes el que decidía lo que era delito y no era el juez, no un policía de la calle. O sea, que es que estas cosas, que son a veces cuestiones semánticas que nos parecen superficiales, son muy graves. ¿Qué queremos decir con esto? Que si a ti te ven grabando con un móvil, gracias al cual te enteras de los abusos, como por ejemplo a ese ciudadano que asesinaron 6 policías allí en el Raval, fueron por los pisos, secuestrando las cámaras, algunas escapó, gracias a eso nos hemos enterado, porque la documentación oficial es que había muerto de sobredosis de cocaína. Resulta que luego el informe pericial dice que en absoluto tiene nada que ver con eso. Murió a consecuencia de la agresión que sufrió, ¿no? Entonces, si esto no está grabado, te lo comes y punto. Y esta impunidad es a la que tiende el Ministerio. Es complicado, probablemente lo primero que haya que hacer es denunciar la concentración del poder en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, antes existían los diarios, digo ya en la época que había periódicos, ¿no?, de papel, existían los diarios independientes y era verdad, tenían su propia línea editorial, pero era cierto. O sea, el ABC era de la familia Luca de Tena, que eran monárquicos. Pero el señor Tomás de Salas, que ya se murió, pues decidió montar un negocio buscando accionistas, amigos que tenían dinero, y montaron un periódico que se llamó Diario 16 y Cambio 16, ¿no? Y esto era independiente, es decir, ellos hacían ahí lo que les daba la gana. Del mismo modo que en su día se montó el Grupo Z, Asensio, compañía, tal. Y esto era verdad, esto ha desaparecido. Los medios de comunicación empiezan a dejar de ser rentables por las circunstancias que sean y entonces pasan a ser comprados por grandes corporaciones. Grandes corporaciones que no lo cierran a pesar de no ser rentables, sino que entonces lo que hacen es vosotros ir haciendo vuestro trabajo, pero ahí está el control, ¿no? Entonces, claro, por un lado, a veces la intoxicación no pasa por cómo se publican las cosas, sino por lo que no se cuenta. Por eso este libro, el libro mío, pues habla de estas personas que son totalmente invisibles. Hace una labor que a mí me parece muy interesante, pero no se cuenta nada. Te voy a contar un ejemplo de hasta qué punto vivimos en una realidad que no tiene nada que ver con lo que nos pasa. Bueno, vosotros lo habéis vivido. Durante esta película que estamos haciendo, que es, este libro también tiene una película, los personajes salen de la película, ¿no? No estamos solos. Ahí tenemos rodado una parte de un grupo de afectados por la hipoteca que toma la sede central, no sé qué banco es ahora mismo. Entonces dicen, queremos hablar y negociar una serie de casos que son flagrantes de estafa en desahucios. La autoridad competente del banco decide no recibirles, entonces dicen, muy bien, echan unas cadenas y dicen, estamos encerrados, de aquí no sale nadie. Al de seguridad que está allí no sabe qué hacer, pero el hombre no tiene capacidad para controlar aquello. Bueno, al final se llega a un acuerdo de que el que quiera puede irse, pero ya no puede volver a entrar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que secuestran a todo y allí estuvieron días, hasta que al final les recibieron.
el banco da la orden de que eso no salga a ningún lado. Pero es que esto hace nada, bueno, pues hubiera supuesto rodearlo de coches de policía, quiénes son, por qué han secuestrado, megáfonos, salgan con las manos en alto. No pasó nada. O sea, simplemente la sucursal estaba cerrada y la gente podía deambular por allí, pero nadie sabía lo que estaba ocurriendo dentro. Ni un solo medio de comunicación reflejó eso. Eso es una noticia de portada, y eso es una noticia para un Madrid Directo de estos de turno, o para un tal. Bueno, espectacular. Señores, estamos aquí en una sede donde han secuestrado y hay personas secuestradas. ¿Qué está pasando? ¿A qué se ha debido el secuestro? Nadie supo nada de eso. Eso ha pasado ahora. Entonces, quiero decir que estamos viendo una realidad que estamos completamente al margen, porque esto puede ocurrir. Alguien de ese banco descuelga el teléfono y dice, esto no está pasando. Y no aparece absolutamente en ningún medio de comunicación. Hace bastantes años, 8 o 10 años, no sé si fue en la Biblioteca Nacional, bueno, hicieron una gigantesca exposición sobre Lorca. Toda su vida ya había allí, pues eso, poemas allí de su letra, no sé qué, un piano, las canciones que había hecho, todo. No se decía que fue fusilado. Entonces, precisamente la directora del programa que cubría aquella noticia, entonces trabajaba en Televisión Española, claro, le preguntó a la comisaria de la exposición, oye, pues aquí no pone que a este tío lo mataron. Uy, eso no le importa a la gente. No le importa a la gente en la biografía de un poeta que fue asesinado por el gobierno. Es que es muy fuerte. Bueno, pues eso no interesa a la gente. Eso dijo una mujer joven, que supuestamente es recambio. O sea, que venimos duramente condicionados por nuestro pasado, un pasado que nunca nos van a contar. Yo tengo personas que trabajan en la docencia, amigos, que me han contado que la historia contemporánea no solo no se contó, sino que no nos la van a contar nunca. Pero ella incluso aconseja a los estudiantes que no cojan la República o la Guerra Civil como tema en la selectividad porque se los pulen. Alumnos de los más brillantes que tengo, resulta que es gente interesantísima, lo suspenden por la visión que tienen, que es simplemente decir que en este país hubo un golpe de Estado. De eso ya no se puede hablar. La Comunidad de Madrid ha gastado muchísimo dinero en dar unos cursos de capacitación a catedráticos de instituto que se petaron, en los cuales se hacía una revisión total de lo que ocurrió. O sea, la guerra empezó en el 1934, eso es totalmente nuevo. Empezó en Asturias. Entonces, tratan la revolución de Asturias, según ellos, fue un golpe de Estado de los comunistas, y entonces Franco lo único que hizo fue sacar al ejército para defender la legalidad vigente. Es alucinante. Pues estos cursos que los dirigía entre otros Pío Moa, pues han sido pagados con dinero público y, por cierto, petaos. O sea, que allí estaban llenos de catedráticos de Instituto de Historia. Dices, bueno, pero ninguno levantó la mano para decir, pero qué disparate es este al que estábamos asistiendo. Bueno, a mí el populismo me parece bien. El populismo, por ejemplo, de Evo Morales, es un hombre... quiero decir, el populismo es lo que hace la gente al margen de los partidos políticos que no resuelven su situación. Es decir, Evo Morales tiene un país donde la gente está muerto de hambre, tiene unos recursos naturales espectaculares y ellos no ven un duro. ¿Por qué? Porque anteriores gobiernos dan las concesiones a determinadas empresas multinacionales que explotan y se llevan los recursos y pagan muy bien a los que hacen los contratos. Pero el pueblo no ve nada. Entonces este señor llega y dice, vamos a ver, ustedes pueden seguir explotando esto, pero dejan algo para mis ciudadanos. Eso es populismo. Y aquí se vendió, pero en diarios como supuestamente de centro o centro-izquierda, como El País, como un robo, como no sé qué, como autoritarismo, como parte de una especie de revolución bolivariana, tal. Bueno, oiga, es que Alemania hace exactamente eso, pero un poco más, se quedan con el 100%. Pero al indio este de mierda no le vamos a dejar que se lleve un duro. Durante todos esos días Repsol, que era la supuesta perjudicada, dijo que iba a querellarse, que iba a poner toda la justicia internacional al servicio de la cosa. Nunca más se ha hablado de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que yo sé por qué. Porque este señor le debe decir, vengan, siéntense, miren, este era el contrato. ¿Quién firmó este contrato? ¿Quién se cree que un país puede ceder sus materias primas por la puñetera cara a cambio de un soborno? Entonces, nunca más se habló. Nunca más se habló de cómo habían expoliado, cómo le habían robado a Repsol lo suyo. Nunca más. ¿Qué ha pasado? Repsol ha llegado a un acuerdo con este señor. Este señor es populista y da de comer a su gente. Viva el populismo. Entonces, sin embargo, ellos hacen una definición perversa, que es populismo igual a un ser que aprovecha las crisis para crear
unas políticas inasumibles, unas promesas que no va a cumplir y así hacerse con el poder para enriquecerse. El caso de Jesús Gil, por ejemplo. ¿Vale? Jesús Gil efectivamente es populista, pero bueno, es que ¿quién ha dicho que el populismo es malo en sí? Esto es como decir que la política es mala en sí. Bueno, pues oiga, pues retírense ustedes. Porque ellos no admiten, los políticos son corruptos. No, no, aquí no queremos generalizaciones, pero nosotros nos vamos a encargar de generalizar a los demás. Oiga, pues tenga usted un poco de cuidado con eso. Ayer me vi un listado de pues 20 y tantos cargos que están en el Consejo de Administración de la Energía, ¿no? Y todos han tenido cierta responsabilidad con eso. La puerta giratoria es legal, entonces ya está, ya está. Oiga, es que la ley la hace usted. Entonces, claro, es una perversión del lenguaje. Es decir, una ley que he hecho yo a mi medida hace que de esto no se pueda hablar. ¿Cómo que no se puede hablar? Entonces, claro, es como si yo hago una ley que digo, bueno, pues yo voy a entrar en los mercados, voy a comprar y hago una ley que diga que yo no paso por caja. Y hago otra ley que diga que esa señorita se va a venir conmigo a mi casa, le guste o no. Bueno, pues ya, usted dirá que esto es legal porque usted se ha hecho una ley a su medida para robar el patrimonio de los ciudadanos, que esto es lo grave, porque si fuere para otra cosa, pero a mí el que usted diga que es legal es que me trae sin cuidado. Yo lo que tengo que hacer es que eso, primero, deje de ser legal y desde luego apoyaré al que luche contra esa legalidad, que lo único que persigue es el enriquecimiento de un colectivo minoritario en detrimento del bienestar de los ciudadanos, que es para lo que les estamos pagando. La puerta giratoria es legal, pero hay cosas que pueden pasar a ser ilegales. Y esto lo vamos a decidir los ciudadanos si queremos, y si no, no pasa nada, seguiremos como estamos. Sí pasa, pero seguiremos como estamos. Entonces hay cosas que son legales y tendremos que revisar por qué. Todos los seres al final acaban siendo, por lo menos los que son declarados injustificables por la propia justicia, habría que revisar qué está pasando ahí, ¿no? Te he dicho el caso de Coca-Cola, a saber cómo se entiende que una empresa que tiene 900 millones de euros de beneficio ponga en la calle a miles de trabajadores. Yo, por ejemplo, una cosa que revisaría es si desde el principio han cumplido con todas sus obligaciones. A lo mejor cuando llegaron les regalaron el terreno. A lo mejor tuvieron unos beneficios fiscales acojonantes porque estaban creando puestos de trabajo. A lo mejor eludieron sus compromisos con la seguridad social pactados porque estaban haciendo una labor que venía bien a la sociedad, que era montar una fábrica. Al final nos tenemos que poner de rodillas para que hagan esto y lo que llaman ellos ser fuente de riqueza. Pero bien, si ahora se comportan así, a lo mejor hay que revisar el contrato y decir, bien, ¿usted va a hacer la fábrica? ¿Se va a ir? Sí, vale. ¿Usted me debe todo esto? No, esto, no. Y a lo mejor hay que plantarse en eso, a lo mejor hay que plantarse. Porque aquí seguimos consumiendo esos productos, ¿sabes? Y a lo mejor hay que hacer cosas. Y se pueden hacer. Entonces, si realmente están dentro de la ley, vale. Si son estafadores dentro de la ley, habrá que revisarlo. Yo lo que no entiendo es por qué este tipo de movimientos ciudadanos que pretenden presentarse a las elecciones con un compromiso es denostado o criticado, y sin embargo surgen partidos como pueda ser Vox, por ejemplo, y nadie dice nada. Entonces, bueno, ¿cuál es? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Bueno, porque estos señores plantean que el sistema al que se presentan es insuficiente, solo por eso, y los otros ya están integrados. A mí ha habido una cosa que me ha sorprendido mucho, y yo creo que ha sido un revulsivo para Izquierda Unida, por ejemplo, ¿no? Y es que cuando las elecciones europeas, Podemos fue la gran sorpresa, pero es que Izquierda Unida triplicó el número de votantes, pasó desapercibido. Y para el Partido Popular, que supuestamente es el que está en el otro lado, en la otra orilla, el triunfo de Izquierda Unida no le supuso ningún problema. O sea, ellos daban por entendido que Izquierda Unida es capitalizable y que es integrable en el sistema. Y yo creo que este desprecio a su éxito ha supuesto un revulsivo para la propia organización, ¿no? Que les ha hecho plantearse por qué ese supuesto éxito no ha sido tal y por qué no dan miedo a los que se supone que son sus rivales. Entonces, yo sí creo que está habiendo unos movimientos ciudadanos importantes que están cambiando la forma de concebir las cosas y de hecho están acelerando la revisión de sus programas, de sus políticas y de sus historias. Y como he dicho antes, pues hasta el Partido Popular va a hacer primarias, hasta ahí podíamos llegar. O sea, al final van a tener democracia interna también.
vivimos un silencio informativo. Quiero decir, estas personas deberían ser personajes importantes de nuestra sociedad. Yo creo que hay personas que están haciendo cosas muy interesantes, muy importantes, y además están haciendo. No es que planteen soluciones, es que han llegado a soluciones. Y esto no sale. Entonces, bueno, yo incluso no sé si la propia corrupción ya viene bien. O sea, porque es que, claro, estamos todo el día hablando de corrupción y no estamos hablando de cosas que son delirantes. Como eso, que más de un tercio de la población de este país gane 650 euros al mes, ¿no? Trabajando. Hemos alcanzado una cosa que yo no había conocido nunca, que era la pobreza con jornada laboral. O sea, la pobreza era patrimonio del outsider, del marginado, llámese como se quiera, de la persona que no tenía trabajo. Pero ¿cómo puede ser pobre una persona que está trabajando? Eso se llama explotación. Y estamos llegando a la esclavitud. Y estamos llegando a eso. Lo que pasa es que, claro, la esclavitud del siglo XXI no va a ser como la de las pirámides. Pero es que los señores que hacían las pirámides vestían como se vestía en la época. O sea, los esclavos, bueno, y hablamos de esclavos. Muchos eran currantes, no eran esclavos. Eran hombres libres que ganaban muy poco. Yo no sé si nos estamos aproximando a eso. Y ha ido todo muy deprisa. O sea, hablamos con alegría de pobreza energética, de gente que no puede calentar su casa, que no puede lavar a sus hijos. Todo esto es nuevo. Yo hace no muchos años, a un amigo mío que perdió su trabajo, pues estaba el hombre preocupado y le dije, pero tú no te preocupes, no vas a ser el primer tonto que te mueras de hambre en Europa. O sea, era absolutamente imposible prever un escenario en el horizonte en el que hubiera hambre en Europa. Aquí hay hambre. Y eso tampoco está en los medios de comunicación. Y nos creemos que todavía estamos en alguna especie de élite primermundista. Estamos muy equivocados. La reforma laboral acabó con los derechos de los trabajadores. Más de un tercio de los trabajadores no ganan 650 euros al mes. Eso no da para subsistir en nuestro medio. Entonces, claro, todavía nos sentimos élite del planeta, porque la referencia que nos ponen son los muertos de hambre de África tenebrosa. Bien, y entonces se ríen de las soluciones de Maduro, de no sé qué, de proyectos bolivarianos absurdos. Oiga, ese señor acabó con el hambre en su país y ha sido felicitado por la UNESCO porque ha multiplicado por 3 los planes de la UNESCO para acabar con la extrema pobreza. Esto no nos lo van a cantar tampoco los medios de comunicación. Si quieres contar solo lo malo, pues claro. Pero es que nosotros que nos reímos de ese sistema, a lo mejor hay algunas cosas de ese sistema que deberíamos copiar. Porque no tenemos ni puta idea, al parecer, de la situación en la que estamos. Y es una situación real.